médico, medicamentos y tratamientos para sus afecciones. Pero lamentablemente estaban tan malitos que fallecieron, dejando a Irina, que era hija única, completamente sola. Con todo el dinero de sus ahorros se había ido en tratar a sus padres. Irina no pudo seguir costeando el pago del hogar que todavía le pertenecía al banco, así que como forma de pago cedió la casa y tuvo que irse a las calles a conseguir una manera de mantenerse. Irina intentó de todo viviendo en las calles, desde ilustrar botas hasta vendedora, cocinera de un puesto de frituras e incluso como mascota de algunas tiendas de ropa para atraer clientes. Con el poco dinero que ahorrando de aquellos pequeños trabajos, pudo comprarse un espacio de tierra pequeño en las afueras de la ciudad, la cual venía también con una casita elaborada con tablas de madera y otros materiales improvisados. Era algo muy humilde, pero para Irina era como haberse ganado la lotería con todo lo que ahora tenía. Por sí sola intentó cosechar en su parcelita, pero cada cosa que sembraba no quería florecer para darle los frutos. Irina trataba de no frustrarse, pero si seguía invirtiendo el poco dinero que tenía en la siembra, no vería comida de ahí y se quedaría sin nada. Así que pensó varios días qué podría hacer hasta que se le ocurrió algo. Fue hasta la ciudad y encontró un vivero donde vendían todo tipo de plantas, semillas, plántulas y demás. Se fijó que en la entrada había un cartel que decía «Se busca empleada con experiencia». E Irina de inmediato pensó que esa era la oportunidad de su vida. Podría aprender y ganar dinero al mismo tiempo, dos cosas que necesitaba. Así que se acercó hasta un hombre mayor que estaba en el mostrador y le dijo: «Buenos días, señor. Mi nombre es Irina y me gustaría aplicar para la vacante de empleada que está buscando». «Buenos días, Irina. Mi nombre es Rodrigo. ¿Tienes experiencia en plantas?» «La verdad no, señor. Pero tengo una tierra que quiero aprovechar y muchas ganas de trabajar, así que estoy dispuesta a trabajar para dar mi mejor esfuerzo». Ya veo, Irina. ¿Te gustaría empezar hoy mismo? «Sí, claro, señor Rodrigo, con mucho gusto». «Pues mira, este es mi nieto Martín. Tiene apenas 8 años, pero ya a su corta edad sabe más que yo de plantas. Él te enseñará todo lo que necesitas». A partir de ese día, Irina se dedicó a estudiar y aprender todo sobre plantas, semillas, esquejes, vitaminas y demás cosas relacionadas con la siembra de todo tipo de plantas. Poco a poco se convertiría en una experta como Martín y Rodrigo, a quienes conocía cada vez más y se sentía muy a gusto con ellos. Especialmente con Martín. Él se la llevaba muy bien con Irina porque le recordaba a su hermana mayor, debido a que le hacía muchas bromas, se reía mientras trabajaban y algunas veces jugaban sin que el señor Rodrigo los viera, o cuando lo hacía, no podía sino reírse por sus ocurrencias. Pero toda aquella belleza en el trabajo de Irina le pagaría muy caro más tarde en la vida. Con el tiempo, la tierra de la casa de Irina se convirtió en un verdadero paraíso. Se llenó de todo tipo de plantas frutales, de hortalizas y florales. Ella estaba tan encantada con su parcelita que cuando tuvo dinero suficiente compró más metros cuadrados de tierra y siguió ampliando lo que ahora se había convertido en su pasatiempo. Durante esos años, el señor Rodrigo enfermó gravemente por una pulmonía que no cedía a los tratamientos. Además, porque estaba muy mayor, tenía 89 años. Para ese entonces Martín era todo un hombre e Irina tenía 65 años, pero seguían trabajando en el vivero. Un día el señor Rodrigo se puso tan malito que los llamó a ambos al hospital porque tenía que hablar con ellos. «Me alegran que hayan venido sin mucho alboroto. Es lo menos que podíamos hacer, abuelo», dijo Martín. «Sí, bueno, hay algo muy importante que quería anunciarles antes que sea muy tarde». «¿Qué tiene que decirnos, señor Rodrigo?», preguntó Irina. «Pues acá les dejo los papeles de la propiedad de la vivienda. Los he dejado a Irina porque confío en que su experticia la ayudará a crecer más». «Abuelo, ¿por qué no me la dejaste a mí que soy tu nieto?» «Porque todavía no has sentado tu vida por completo. Cuando lo hagas, Irina lo notará y te pasará el vivero a ti».
Irina podía sentir cómo Martín estaba furioso porque le habían cedido el vivero a ella y no a él, pero se calló y cumplió con los últimos deseos del señor Rodrigo. Sin embargo, los siguientes meses de trabajo en el vivero se volvieron muy extraños, especialmente porque Martín había tomado actitudes muy raras con Irina. Casi no le hablaba, se dirigía a ella con ironías, a veces se burlaba de su edad o comparaba su juventud con su vejez, hasta que un día Martín se acercó a Irina y le entregó una planta que ella nunca antes había visto. ¿Qué planta es esta? ¿Cómo se nota que no la habías visto jamás? Es una planta medicinal muy buena y rara. No la tienen muchas personas en sus casas, pero como tú has quedado como heredera del vívero, quiero que la tengas. Irina estaba extrañada por aquel regalo, pero solo alcanzó a dar las gracias y a llevarla a casa, donde la plantó y sorprendentemente empezó a crecer por todos lados. Hasta que un día los policías aparecieron inesperadamente en su casa. La buscaban para arrestarla y ella no sabía el motivo. La arrestamos por tenencia de una planta ilegal. ¿Pero cuál planta? No se haga la que no sabe, abuela. Venga con nosotros. No le permitieron hablar en ningún momento y la encerraron justo con otros reos en una celda mugrienta y húmeda. Ella no paraba de llorar y de pedir ayuda. Le preguntaba a los policías cuál era la planta ilegal que tenía en casa, pero ellos solo se reían en su cara y le decían que se callara. Al día siguiente le permitieron realizar una llamada a algún conocido y ella llamó a su vecina y le contó lo que había pasado. «Esto me parece muy injusto, vecina. Estoy aquí metida y ni siquiera sé cuál es la planta ilegal que tengo». «Óyeme, Irina, creo recordar cuál fue la planta que los policías tomaron de tu patio porque colinda con el mío», le dijo la vecina. «¿Ah, sí? ¿Me la puedes describir?». Entonces la vecina le describió exactamente la misma planta que Martín le había regalado. «Escuché a los policías diciendo que esa planta era ilegal, que la gente que las plantaba no podía tenerlas porque ella tenía medidas de prevención y que también debían poseer constancias de permiso para sembrarlas, puesto que si no la tenían, entonces se consideraba ilegal», le dijo la vecina a Irina. Luego de haber hablado con ella por teléfono, a Irina le permitieron realizar una audiencia legal donde hablaría sobre su crimen. Ella aceptó y aprovechó el espacio para hablar sobre lo que realmente había pasado, no lo que los policías habían interpretado. Una vez en el estrado especificó con detalles lo que había pasado y no dudó en ningún momento en nombrar a Martín. «Sí sabe que sus años de condena pueden ser mayores cuando involucra a alguien más, ¿verdad?», le dijo el juez. «Juré que diría la verdad y nada más que la verdad, y es precisamente eso lo que estoy diciendo». Después de su interrogatorio, ordenaron una visita con permiso al hogar de Martín. Este no se esperaba la llegada de los policías y se puso muy nervioso, cosa que los hizo sospechar de él de inmediato. Los policías revisaron cada espacio del hogar de Martín y no parecieron encontrar algo extraño, hasta que uno de los agentes decidió revisar en el techo y se quedaron en shock con lo que vieron. Se trataba de más de 100 plántulas de aquella planta ilegal, todas bien conservadas y con sus debidas mallas de protección, lo que indicaba que alguien había estado activamente atendiéndolas, y como Martín era el único que vivía en aquella casa, no hubo lugar a dudas de que era él el principal sospechoso de ser el dueño de las plantas. Lo esposaron y lo llevaron al estrado. Todo el mundo notaba cuán nervioso estaba, especialmente Irina, a quien apenas vio no pudo sino arrodillarse y en medio de su desesperación empezó a gritar. Sí, fui yo. Yo le entregué la planta a Irina. Ella no es la culpable en nada de esto. Ella ni siquiera sabía qué era aquella planta. Pero por favor no me hagan nada». Tanto el juez como los abogados y el jurado quedaron boquiabiertos con la confesión de Martín. Irina lo veía con lástima y se atrevió a preguntarle: «¿Por qué me inculpaste de esa manera, Martín? ¿Yo qué te he hecho para que me hagas semejante cosa?». «Nada, Irina. Lo que pasa es que estaba celoso porque mi abuelo te cedió el vivero a ti y no a mí».
Con esa confesión no hizo falta entrevistar a más nadie. Irina fue dejada en libertad, pero le confiscaron la planta. Y Martín fue apresado, pero su condena se redujo a solo 6 meses de servicio comunitario debido a que se había confesado. Aquel encuentro con la ley fue suficiente para enseñarle a Martín que la venganza no lleva a ninguna parte y que solo perjudica a quien realiza la acción vengativa. Mientras que a Irina le recordó que no se puede confiar en las personas ciegamente y que cuando se tiene un instinto que le dice que algo no anda bien, lo mejor es escucharlo y actuar en el momento. ¿Y a ti qué te pareció esta impresionante historia? Déjame saber tu opinión aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta y comparte este video y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Te deseo un feliz y bendecido día. Ahora veamos juntos esta próxima reflexión a continuación.